Bueno, hola, buena noche a todos y todas. Mil gracias por hacer parte de este espacio de socialización del proyecto de un curso de investigación de de mi especialización en gestión de proyectos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Soy Jaime Andrés Navarrete Roa, y voy a proceder entonces a socializarles el proyecto. ¿Me confirman que están viendo pantalla? Así es. Sí, Listo, voy entonces a iniciar precisamente este proyecto. Strategies for Improving the Final Disposition of Construction Wasting in Campos Rubiales, META. Este es un proyecto sobre las estrategias de disposición de residuos finales en el Campo Rubiales del Meta, que desarrollamos durante un curso precisamente de investigación junto a otros compañeros. El principal problema que buscamos solucionar o atender frente a este proyecto fue la disposición final de los residuos de obra y de alimentación, que no se está realizando de una manera adecuada, generando una acumulación, una falta de separación en la fuente y un desaprovechamiento de materiales que podrían reutilizarse o reciclarse, siendo Campo Rubiales uno de los campos petroleros más importantes que tiene el país, que se ubica precisamente en los llanos orientales, en el departamento del Meta para ser específicos, siendo un compañero parte, digamos, o habitante de esta zona, y por ello se seleccionó este problema entre los 5 proyectos que evaluamos. El objetivo principal que tenemos en este proyecto es generar estrategias para la disposición final adecuada de los residuos de obra en el Campo Rubiales, con el fin de minimizar los riesgos ambientales y de salud pública asociados a la gestión inadecuada de estos recursos, de estos residuos, promoviendo prácticas sostenibles en la industria de la construcción. Este es un problema que tienen no solamente en el Meta. En el análisis que pudimos hacer de manera preliminar, lo descubrimos también en varios, digamos, grandes obras o megas obras que realizan precisamente en el país, sobre todo en este sector minero energético, en el sector petrolero, donde este tema de las grandes disposiciones de residuos pues no se gestionan de manera adecuada, de manera sostenible. Entonces se convierte en un desafío no solo para quienes integran la obra, sino en general para las comunidades aledañas, que generalmente están marginadas, lejos de las zonas centrales, en un problema también de salud pública. ¿Cuál fue la metodología que utilizamos? Fue una metodología de enfoque mixto, tal como lo plantea Martínez y Baena. Esta lo que nos permite es tener elementos tanto cualitativos, que los tuvimos en este caso, como cuantitativos, precisamente para conocer las percepciones, las opiniones de la comunidad involucrada en este problema. También tuvimos en esta misma metodología un tema de descriptiva exploratoria con componentes explicativos. Como les decía, descriptiva porque lo que vamos a evaluar o lo que realizamos fue una caracterización de todo este tema de los residuos, pero además de las comunidades impactadas, con una muestra que ya vamos a ver cómo se seleccionó. Y explicativa porque lo que pretendemos es profundizar precisamente en esos factores determinantes para las prácticas de disposición de los residuos, no solo para ver el problema que hay, sino también las soluciones de mejora que se pueden establecer. La población objeto de estudio estuvo compuesta por 3 grupos afectados precisamente o impactados por los residuos de la obra del Campo Rubiales. A los habitantes que residen y laboran en el área, generalmente quienes trabajan en la obra o en el Campo Rubiales viven a sus alrededores, digamos que se convierten también en parte importante de la comunidad donde subyace o colinda precisamente con este proyecto. B, los trabajadores de obra, obreros, capataces, contratistas, estos últimos que digamos que son uno de los grupos que está
saliendo y entrando precisamente de la obra, y C, las comunidades aledañas susceptibles a impactos por prácticas de disposición, ya la comunidad que ha estado allí asentada permanentemente. La unidad de análisis primaria para el componente son precisamente los habitantes y los trabajadores. La zona ya creo que queda también clara. Campos Rubiales, la zona de influencia directa de Campos Rubiales, tanto las áreas residenciales como los sitios de obra identificados en el diagnóstico inicial. La muestra, evaluamos 100 personas impactadas, de esas un tamaño de la muestra fueron 384 personas, de las cuales realizamos aproximadamente 100 entrevistas con unos criterios de inclusión de ser habitantes de Campos Rubiales o trabajador de obra, tener mayor a 18 años, tener más de un año de tiempo de residencia y que pudieran darnos un consentimiento informado para realizar el trabajo. La exclusión pues sería lo contrario, no residir en el área, tener menos de 18 años o la negativa a participar. En ese sentido realizamos una encuesta. Esta es parte del cuestionario que realizamos, preguntando principalmente sobre la percepción que tiene la gente sobre la disposición de los residuos, pero también las acciones de mejora o las estrategias de mejora que puede la gente pensarse también. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas que usted identifica en la gestión de residuos de obra en Campos Rubiales? Ahí les preguntamos si eran temas de infraestructura, si eran temas de educación ambiental. Otra pregunta fue cómo cree que se podría mejorar la gestión de residuos en la obra. También la preguntamos a los participantes. Otra fue puntualmente sobre la percepción de la gestión de residuos, si era buena, mala, excelente, regular o muy mala, cómo calificarían esa gestión. También preguntamos sobre las estrategias de mejora, es decir, cómo la gente también puede identificar el problema, pero también pensar en soluciones precisamente desde su lugar de enunciación. En ese sentido, preguntamos qué estrategia cree que se podrían implementar para mejorar la disposición final de residuos. Les dimos unas opciones, pero además agregamos la casilla otro y que especificaran si tenían otra propuesta también de estrategias de mejora. Más allá de crear un relleno sanitario, implementar un programa de compostaje que ellos también podrían proponer. Otra en esa vía también es cómo cree que se podría involucrar la comunidad en la gestión de estos residuos. ¿Qué encontramos allí? Sobre la percepción que tiene la gente, en su mayoría señalan que es muy mala o mala la disposición de los residuos que se hace desde Campos Rubiales, ¿sí? Eso es lo que principalmente se encontró. 2, la responsabilidad manifiestan que la tienen en su mayoría las empresas operadoras del campo, pero también la autoridad ambiental. Muy poco se relaciona a la comunidad como parte también del problema, ¿cierto? Lo ven mucho más alejado y ven como responsable a estos, digamos, operadores. Sobre los problemas asociados, 4 problemas asociados grandes: la falta de infraestructura adecuada para el almacenamiento temporal de residuos. 2, la ausencia de programas de reciclaje o manejo diferenciado de residuos, también lo identifican. 3, la falta de educación ambiental por parte de los trabajadores y la comunidad, es decir, no existe unos programas de educación ambiental, de reciclaje robustos, que lo conozca la comunidad y donde participe. Y 4, la deficiencia en la supervisión y control por parte de autoridades o empresas operadoras respecto a qué pasa con estos residuos. ¿Qué manifiestan en cuanto a estrategias de mejora? Manifiestan varias estrategias de mejora. 1, la implementación de un programa formal de reciclaje que incluya clasificación, recolección, aprovechamiento de esos materiales que salen de la obra. 2, la creación de un relleno sanitario o una zona de disposición controlada para mitigar precisamente los impactos negativos de que estos residuos no se gestionen adecuadamente. 3, el fortalecimiento de los procesos formativos y de educación ambiental para habitantes, trabajadores de obra, empresas operadores, enfocadas precisamente en la cultura ambiental, pero también en el manejo adecuado de los recursos, que cumplan, por ejemplo, con normativas nacionales e internacionales, tales como el decreto 1713 del 2022, que es uno, digamos, de los últimos en cuanto a gestión integral de los residuos
en este tipo de obras. Tenemos también otras estrategias de mejora que salen de este cuestionario. 5, el aumento en la supervisión. 4, el aumento en la supervisión y control a través de comités comunitarios, veedurías ciudadanas o alianzas con entidades locales, fundaciones, ONGs, comités que existan en esta zona de Campos Rubiales. Otra propuesta que sale también en la participación comunitaria activa en la toma de decisiones a través de mesas de diálogo, capacitaciones y talleres en la gestión ambiental participativa. ¿Qué podemos concluir? O 3 conclusiones, digamos, gruesas precisamente que salen. Era un poco lo que ya habíamos hecho en una investigación, en un avance preliminar que habíamos hecho al inicio de este curso. Va un poco ahí estas conclusiones, y es que nos ha permitido establecer un diagnóstico integral y sustentado sobre la gestión de residuos de obra en el Campos Rubiales. Ahí hemos articulado también un tema técnico de percepciones, sobre todo comunitarias, y un marco normativo vigente como el decreto que les mencionaba, pero otra normatividad también internacional que se articula incluso a los objetivos de desarrollo sostenible y el manejo que le deben dar las empresas a estos residuos. Entonces, es ese diagnóstico integral. 2, el enfoque mixto que manejamos permitió evidenciar que tanto la magnitud del problema como las barreras operativas, sociales, culturales, digamos, respecto a la gestión de residuos, limitan una adecuada gestión o una adecuada disposición de estos residuos. Es decir, hay unos problemas técnicos como la falta de un relleno, como la falta de unos espacios o una infraestructura, pero también hay unos temas sociales y culturales muy importantes que de alguna manera ponen trabas para que se haga una disposición adecuada. Se reafirma la necesidad de fortalecer prácticas de separación, de transporte, de disposición, así como de promover estrategias participativas y sostenibles que aumenten la aceptación social de este tipo de proyectos que pueden ser muy problemáticos en estas zonas, pero también la viabilidad técnica respecto a la disposición de los recursos, de los residuos. Otra de las conclusiones que abordamos acá es que estos resultados, que si bien se hacen en el marco de un curso, de una especialización, se constituyen en una base sólida para la formulación de medidas de mejora ajustadas al contexto. Este es un proyecto muy localizado precisamente en una zona con un problema ya delimitado. Entonces es importante que estos avances, este diagnóstico, este proyecto, pues sirva de base precisamente para que se planteen una construcción de estrategias, una construcción de nueva infraestructura que apunte precisamente a un manejo integral y sostenible de los recursos de obra que se siguen generando a diario en Campos Rubiales. Hay unas recomendaciones. 1, implementar infraestructura y controles para una gestión adecuada de los residuos de obra. Ya lo decíamos, cómo generar una infraestructura, un relleno, un sitio de disposición. 2, capacitar a la comunidad y crear un comité de seguimiento para fomentar estas buenas prácticas. 3, aplicar un plan de mejora continua que asegure el cumplimiento ambiental y de sostenibilidad articulado a la normativa que tiene la autoridad ambiental de la zona, pero que también existe a nivel nacional e internacional. Y esas serían como 3 de las grandes conclusiones que podemos dejar, digamos, de este proyecto. Acá les comparto algunas de las referencias que utilizamos y agradeciéndoles, por supuesto, a ustedes por participar. Quiero que en estos 2 minutos que nos quedan puedan pues abrir sus micrófonos, compartir sus percepciones. Este es un proyecto, digamos, que apunta precisamente a este tema de la sostenibilidad y de cómo grandes megasobras también pueden tener un enfoque sostenible, un enfoque articulado a los ODS y un enfoque precisamente que vaya de la mano también con la participación comunitaria y ciudadana en este tipo de problemáticas. Agradeciéndoles, no sé si tienen comentarios, sugerencias. Por acá voy a leer algunos comentarios que han colocado aquí en el chat de la transmisión. Qué buen planteamiento del problema.
creo que dice Julián. Elvia dice muy importante como responsabilidad social y ambiental de las empresas, es correcto. Paula, muy buena presentación, tremendo proyecto de investigación, muy pertinente para la región y las necesidades sociales actuales. Así es, muchas gracias Paula y compañeros por esos comentarios. No sé si habrá alguna otra. Miguel Medina dice, importante que se puedan implementar programas de educación ambiental dirigidos a adultos, pero también a la primera infancia para que haya una buena disposición de residuos. Excelente iniciativa. Así es, digamos que si bien las personas que participan en este proyecto son mayores de edad, como vieron en la muestra que elegimos, mayores de 18 años, los encuestados sí apuntan a que hay unos problemas, digamos, heredados respecto a esas malas disposiciones de residuos, es decir, como así se hizo, así se ha venido haciendo, no hay problema de. Entonces, hay una herencia, digamos, también cultural que se tiene que ir cambiando, que se tiene que mejorar, digamos, de muchas maneras para que las nuevas generaciones también le apunten a esa gestión sostenible e integral de los residuos y se involucren de manera mucho más grande. Qué importante proyecto frente a la educación, grandes especialistas, mil gracias, Javier, excelente, Jaime. Bueno, pues si no hay más comentarios, por acá también qué importante estos proyectos, es necesario replantear las dinámicas culturales y sociales, así todos podemos contribuir. Así es, y creo que ese enfoque mixto lo que nos permitió también es tener esa percepción de las personas que habitan la zona para plantear esas soluciones. Entonces, agradecerles a todos por sus comentarios, los he leído ahí, por el tiempo que han tenido para acompañar en esta socialización. Si nadie más tiene algún otro comentario, voy a dejar de transmitir y les voy a agradecer nuevamente por participar precisamente en este ejercicio. Me esperan un momento, por favor.